Hola, por invitación de Antonio Caña estamos haciendo un video testimonial para contar algunas anécdotas de Oviedo en un proyecto que me parece realmente muy bonito e interesante, en el que muchos artistas estamos haciendo lo mismo para crear una especie de memoria colectiva sobre el maestro dominicano Ramón Oviedo. Bueno, pues en este caso contaré mi experiencia personal, mi anécdota, mi testimonio con relación a Ramón Oviedo. Recuerdo que conocí a Ramón Oviedo personalmente porque ya obviamente tenía las referencias en libros, exposiciones, etc. En una ocasión, en el año 1999, que estaba yo comenzando y tenía una exposición en Casa de Teatro con, con José Pelletier y otro amigo, Wilson Chapman, y me acerqué a Oviedo, le entregué el catálogo y le pedí que pasara a ver la exposición por Casa del Teatro. Efectivamente, así él lo hizo, vio mi trabajo y eso fue el inicio de una relación que para mí fue muy enriquecedora, fue muy positiva en el desarrollo de mi trabajo. A partir de eso es que también conozco a Antonio Ocaña precisamente por sugerencia de Ramón Oviedo, después de haber visto aquella exposición que les menciono. Eh, Posteriormente tuve la oportunidad y también el grandísimo honor de, en el proyecto de Absolute Vodka Santo Domingo, Absolute Santo Domingo, pues haber sido seleccionado para justo junto a Ramón Oviedo para desarrollar el proyecto Absolute Vodka en la Plaza España, donde ambos hicimos nuestra versión, ¿no? de, de un proyecto de arte público a partir de la botella de Absolut Vodka, y fue también una experiencia extraordinaria eso, y como dije anteriormente, un grandísimo honor. Recuerdo, ya para mencionar un poco sobre cómo la influencia de Oviedo en mi trabajo particular, yo recuerdo de manera muy especial la obra Persistencia evolutiva de la forma en la materia, en una exposición del Museo de Arte Moderno, que me causó una impresión muy profunda. Y yo precisamente estaba en ese momento en mi último año de la Escuela de Bellas Artes, en un momento en el que uno está en esa transición de búsqueda de cosas creativas, tratando de desarrollar un lenguaje personal, ¿no? Y recuerdo que eso fue como un rayo de luz, y por ahí de algún modo comencé a explorar. Y si ven mi trabajo de ese tiempo, se dan cuenta de que eso definitivamente ha sido así. Les contaba de el hecho de Oviedo visitando mi exposición y cómo eso genera una relación entre nosotros. Y una cosa que hay que reconocer que tenía el maestro Oviedo y otros artistas como Domingo Liz, es que tenían una preocupación por ver qué estaban haciendo las nuevas generaciones, los jóvenes. Visitaban las exposiciones, y cuando encontraban algo que les resultaba de interés, pues le mostraban cierto apoyo. Y recuerdo que conozco a Antonio Caña precisamente de manos de Ramón Oviedo, que es quien después de ver la exposición pues me pone en contacto con él, y ahí empieza nuestra relación, como ya había dicho anteriormente. Y obviamente todo eso genera una serie de consecuencias positivas en el desarrollo del trabajo mío posteriormente. En cuanto a la parte humana de Oviedo y la parte también ya de la persona o el hombre a nivel social, porque no solo era un artista extraordinario, sino una persona también con muchísimas preocupaciones de carácter social, y eso se demuestra desde su participación en la Guerra de Abril del 65, que fue uno de los artistas más activos en ese proceso, desarrollando
los carteles de propaganda revolucionarios en aquel momento, de lo que todavía se conservan imágenes y que son un testimonio importantísimo, ¿no? Porque narran de algún modo la historia de un momento muy especial en este país. Aquí estoy sentado junto al busto que hice en un momento de Ramón Oviedo, que fue de algún modo una oportunidad para yo expresar una especie de gratitud, ¿no? Es de ese tipo de trabajo que uno hace en el que es mucho más que hacer un busto, hacer otro trabajo, un retrato. Es una especie de reconocimiento con el que uno de algún modo retribuye lo que uno recibe. Y fue de grandísima satisfacción. Fue también un trabajo por iniciativa de Antonio Caña para un homenaje al maestro Oviedo. Se hicieron varias reproducciones, de las que hay una en el Museo de Arte Moderno, y lógicamente una también para el maestro Oviedo, que la conserva su familia actualmente. Y bueno, como dije anteriormente, fue realmente un gran honor poder hacerle el busto a Oviedo, como he hecho de otros artistas también que son de gran admiración para mí. Eso se ha convertido en una especie de proyecto personal en el que ha estado también involucrado Timo Pimentel, de desarrollo de esta serie de bustos, de retratos a artistas relevantes de la historia del arte dominicano, en lo que obviamente Oviedo tenía que estar presente. En cuanto a la obra de Oviedo y todo su proceso creativo, independientemente de que desde sus inicios, cuando pintaba paisajes y letreros de publicidad, lo hacía con una gran calidad hasta sus últimas obras, hay dos momentos de su producción artística que a mí particularmente me generan una gran fascinación y que en lo personal siento que están sus mejores logros, que muchos coincidirán conmigo, que es la etapa roja y la etapa de persistencia de la forma en la materia, que es la serie realizada en los años 90 hasta los primeros años del 2000. En la primera, la etapa roja, yo de algún modo me identifico mucho porque Oviedo se adentra a través del autorretrato en un análisis de toda su situación emocional, psicológica, y no solo en lo personal. Él utiliza el autorretrato, se utiliza él mismo como ser humano, pero de algún modo está retratando a la humanidad en general. No es simplemente él es solo el sujeto que representa a la humanidad en un momento determinado. Y esa serie, aunque en términos formales es distinta, pero en términos de contenido es muy parecida a la última serie de pintura que yo hice de Perturbación, donde también me apoyo en el autorretrato para tratar las mismas situaciones que trata Oviedo en su serie roja de autorretratos. Y hay uno en particular que a mí, bueno, este no es de la serie roja, este ya es de la serie de autorretratos que se hizo para la selección de la Galería Uffizi, que es el autorretrato autoacusación, que recuerdo
muy bien cuando vi ese trabajo, porque conceptualmente es súper interesante, habla mucho de la dualidad, eh, y alter ego. Y yo hice una versión que se llama autocensura. Recuerdo que es un autorretrato que yo hice cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, cuando yo era estudiante. El autorretrato no quedó tan mal, pero tampoco quedó tan bien. Entonces yo lo tenía ahí como uno de esos trabajos que tú no te decides a borrarlo o a romperlo, pero que tampoco es de lo que te sientes más orgulloso y lo tienes ahí como en una esquina, ¿no? Y un día, pensando yo en este autorretrato de Oviedo de autoacusación, miraba aquel autorretrato y lo retomé. Recuerdo que hay dos obras que determinaron esa, que fue ese que mencioné de Oviedo y otra pintura de Joan Miró, que es un autorretrato que él hizo en su etapa temprana y lo intervino posteriormente, años después. Y tomé el autorretrato y le pinté un símbolo de censura encima. Y se convirtió, ya pasó de ser ese autorretrato mediocre de estudiante a convertirse en una pintura conceptual, ¿no? Con otro sentido, con otro contenido. Y es una anécdota de cómo la obra de otros artistas de algún modo terminan siendo determinante en la generación de una idea, de un producto de otro artista. Ya en la otra parte que les hablaba de la persistencia de la forma en la materia, que es la serie esta realizada entre la década del 90 y los primeros años del 2000, es una pintura con la que me identifiqué mucho tal vez en la primera década de mi producción desde el punto de vista del tratamiento matérico, porque ya aquí que Oviedo entra en una etapa puramente abstracta, que durante toda su carrera siempre de algún modo se había apoyado en la figuración, o la figuración de algún modo estaba presente en su pintura. En este momento ya hay un interés más a los valores matéricos y una serie de efectos de texturas y cosas y unos colores tierra que no necesariamente había tratado mucho en etapas anteriores. Y eso yo me identifiqué muchísimo porque desde mis inicios siempre me interesé mucho por los tonos tierra, los grises y las texturas, los valores matéricos. Siempre menciono a Paul Giudicelli como otro de los artistas que me influenciaron mucho en ese sentido. Y siento eso. Además de esos valores y esa presencia decididamente abstracta, también siento que es una obra con una personalidad mucho más que en etapas anteriores, en las que de algún modo podemos asociarlo con artistas como Pablo Picasso u otros. En este caso es Oviedo puro, ¿no? Y yo creo que eso es un valor muy importante de esa etapa de la producción de Ramón Oviedo. Bueno, no sé qué más les cuento a ustedes sobre Oviedo, sobre su obra, sobre mi relación con él. Espero que sea de interés lo que cuento y reitero el agradecimiento a Antonio Caña por esta iniciativa, que creo que es realmente de interés que los artistas se animen y cuenten lo que saben, lo que piensan y lo que han vivido de algún modo en algún momento con Ramón Oviedo. Bueno, quiero hacer una observación porque hace un momento hablaba de el abstraccionismo en la pintura de Oviedo en Persistencia evolutiva de la forma en la materia, y aunque sí
de algún modo es su etapa más abstracta, pero aún en esa serie o en esa etapa de su producción, sigue habiendo un apoyo y una presencia de la figuración. En realidad, Oviedo durante toda su carrera partía de la figuración en la producción de sus pinturas, incluso en esas que son prácticamente abstractas, hay de algún modo un punto de partida figurativo. Solo quería hacer esa observación porque antes decía de que era una pintura total y absolutamente abstracta, y no necesariamente. Y bueno, nada, ojalá en algún momento existiera algún espacio donde se pudiera presentar de manera permanente la obra de Oviedo, porque es un referente importantísimo, y sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? Podrían nutrirse mucho de esa posibilidad de que haya un espacio de exposición permanente de la obra de Oviedo. Bueno, ya sí me despido. Gracias por llegar hasta aquí oyéndome hablar.